y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Soy Cristian Mota. Soy Hernán Paredes. Soy Claudia Rita y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina, el canal 85 de Claro TV. De lunes a viernes de 5 a 7 p.m. Nosotros seguimos aquí en su programa Voz Matutina y estamos sumamente felices de poder recibir aquí a nuestro querido compañero y abogado Manuel Canela. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Jenny. Muy buenos días, Edwin, Carol. Para mí es un placer compartir con ustedes en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Nosotros queríamos tener que tú vinieras a aclararnos muchísimas cosas. Ayer estaba en todos los medios de comunicación llamando la atención sobre si es inconstitucional que el Estado esté exigiendo tanto la vacuna como la tarjeta ahora mismo de vacunación en la población. Y es un tema que sé que manejas muy bien y que podrías darnos luz. Así que dijimos, no, la persona idónea para hablar del tema con nosotros es Manuel Canela y gracias a Dios tenemos el día de hoy el placer de tenerte con nosotros. Sí, bueno, gracias. Para mí el placer es mío poder compartir tanto con ustedes como con la audiencia de este programa. Mira, desde que salió la resolución 0048 del Ministerio de Salud Pública el pasado viernes 8 de octubre, han sido muchos las cuestionantes que han surgido. Y las principales de ellas es alrededor de si la resolución es constitucional o no. ¿Por qué la pregunta? Bueno, porque hay muchas personas que entienden que se vulneran ciertos derechos. ¿Cuáles serían estos derechos? Entienden que se vulnera el derecho al trabajo en algunas ocasiones, el derecho a la libertad individual, el derecho a la integridad. Sin embargo, esto hay que verlo de una manera más general. No se puede ver únicamente pensando, bueno, se está vulnerando tal derecho, ya que los derechos fundamentales, que son los que establece la Constitución, no son derechos absolutos, sino que hay que verlos de manera general y además hay que ponderarlos de manera conjunta. La propia Constitución, en su artículo 74.4, dice que el momento en el que choquen los derechos fundamentales, estos se deben ponderar y elegir, es decir, poner uno por delante del otro, siempre poniendo delante el interés de las personas, el interés, digamos, de proteger las garantías de esas personas. Entonces, este es el caso en el que vemos que hay un choque de derechos fundamentales, porque así como les mencionaba, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad individual, existen otros derechos como es el derecho a la salud, que es un derecho sumamente importante, e incluso en el mismo derecho al trabajo existe una parte en el cual se establece que el Estado y los empleadores deben garantizar que las personas realicen su trabajo siempre y cuando no pongan en riesgo su salud. Entonces, precisamente, estamos ante una situación donde se debe elegir entre qué poner en riesgo, qué es más importante, el tema de la salud o el tema de que una persona puede elegir si vacunarse o no vacunarse. Y yo me iría más allá. Aquí con la resolución del Ministerio de Salud Pública no te están obligando a vacunar. Simplemente te están requiriendo o una tarjeta de vacunación si ya decidiste vacunarte, pero si no lo quieres hacer, tienes la opción de presentar una prueba negativa de PCR. Es decir, que no hay tampoco una imposición por parte del Estado para que te vacunes, porque ahí sí yo entiendo que podría haber algo un poco más delicado y que habría que analizar de una manera más profunda si hay una obligatoriedad de vacunarse, porque ya ahí sí podría haber tal vez una afectación a nivel individual que
que de la persona que digan, mira, no me voy a vacunar porque no sé qué tiene esta vacuna. Sin embargo, en este caso, a mi entender, el derecho a la salud, el derecho a que las personas puedan ir a su lugar de trabajo bajo una confianza de que no se va a ver afectado su estado de salud, entonces yo entiendo que no estamos hablando de una resolución que es inconstitucional. Porque no podemos perder de vista que la propia Constitución, en su artículo 8, habla de la función esencial del Estado. Y dentro de la función esencial del Estado es garantizar que las personas puedan ejercer esos derechos fundamentales. Entonces, como les decía, el derecho a la salud es un derecho fundamental prácticamente tan importante o igual de importante que el derecho a la vida. Si no tenemos salud, próximamente vamos a perder el derecho a la vida. Y esa salud no podemos verla, bueno, pero que el Estado me deje a mí elegir si yo me quiero vacunar o no, porque al final es mi salud la que se vería afectada. Ese podría ser un pensamiento y tal vez la posición de algunas personas. Sin embargo, lo que pasa es que esto va más allá. Si yo afecto mi salud, entonces yo empiezo a congestionar lo que es el sistema sanitario del país. Entonces, no es una afectación individual al final del día, es una afectación colectiva. Y la función del Estado, y así mismo lo establece la propia Constitución, es proteger la salud colectiva de toda la población dominicana en este caso. Bueno, eso es una posición que comparto. Sí, la verdad es que coincidimos en muchos puntos. Sin embargo, ayer un grupo de abogados depositó un recurso de amparo, entendiéndose ellos que se puede suspender la efectividad de esta medida a través de un amparo preventivo, según ellos, para que no, porque le afecta a ellos sus derechos. Eso está en manos del Tribunal Constitucional, una acción directa por ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión te merece que el restringir el acceso de ciudadanos no vacunados a los medios de transporte público, sobre todo? Sí, mira, sí, estuve viendo realmente esa acción de amparo que se depositó. Antes que todo decir, mira, esto es algo que no solamente se está viviendo en la República Dominicana, se está viviendo también en otros países y estamos ante una situación sin precedentes. Es decir, al final del día habrá que ver, nosotros podemos dar, los diferentes abogados, personas expertos en la materia, van a dar las diferentes opiniones y su posición respecto a la interpretación que le dan tanto a la resolución en conjunto con la Constitución, pero al final habrá que ver cuál es la interpretación que da el Tribunal Constitucional, ya que al final del día este es el órgano máximo intérprete de la Constitución y sus decisiones son vinculantes a todos los órganos públicos. Con respecto a la pregunta en específica que me haces de la limitación al transporte público, mira, yo vuelvo y te reitero, al final yo entiendo que sí, que hay una afectación, hay una restricción de un derecho a aquellas personas que no se han vacunado. Sin embargo, si ponderamos el bien mayor en este caso de toda la sociedad dominicana, pienso que es preciso exigir ya sea o la tarjeta de vacunación o exigir la prueba negativa de PCR, ya que si decimos, mira, levantamos todas las medidas restrictivas, ya no hay toque de queda, vengan vacunados o no vacunados, entonces al final del día creo que el caos sería mayor y el derecho a la salud se vería mucho más perjudicado. Señores, recordemos los momentos de mayor crisis de la pandemia, donde no sabíamos si te internaban, a dónde tú ibas a ir, si había la necesidad de internarte, si necesitabas un ventilador, si había un ventilador disponible. Entonces ese era el momento que decíamos como dominicanos, mira, mi derecho a la salud constitucional se está viendo vulnerado porque no tengo a dónde ir, no tengo qué hospital me pueda recibir y si me recibe no tengo la certeza de poder ser conectado a un ventilador en caso de que sea necesario. Entonces, esto no se puede ver de manera individual ni a título personal. Esto hay que verlo de una manera colectiva y yo creo que esa es la finalidad esencial del Estado, que al final lo establece la propia Constitución. Puede ser una medida un poco desagradable para una serie de personas, pero al final el Estado tiene que velar por la salud de la colectividad. Y yo creo que en el país tampoco estamos tan mal. Ayer salió el último reporte del Ministerio de Salud Pública y al menos en el Distrito Nacional ya el 85% de las personas tienen las 2 dosis de la vacuna. Y yo diría que el Distrito Nacional tal vez es la parte del país donde el transporte público tiene un mayor volumen de personas. Entonces yo creo que
a pesar de ciertas oposiciones que pueden haber en la sociedad por posturas, las cuales podrían ser hasta cierto punto entendibles, yo creo que la resolución beneficia a la colectividad en sentido general. Y como les decía, no es algo único de la República Dominicana, es algo que estamos viviendo en el resto del mundo. Dicho eso, la semana pasada yo estuve varios días fuera del país, estuve específicamente en Nueva York, y señores, por primera vez que yo he andado en Estados Unidos, tenía que andar con mi pasaporte en la mano. Andaba con una carterita con mi pasaporte y mi tarjeta de vacunación. Porque para entrar a los distintos lugares tenía que presentar mi tarjeta de vacunación. Y no solamente la tarjeta, sino un documento de identidad válido de manera internacional, que es el pasaporte, que validara que esa tarjeta de vacunación pertenecía a mí. Y en los próximos meses, en la misma ciudad de Nueva York, estas medidas se van a ir incrementando y se van a ir también poniéndose cada vez más fuertes, porque es la realidad. Hasta ahora el COVID es lo que nos ha traído y tenemos que aceptarlo y aprender a vivir con ello. Y la solución más efectiva que tenemos hasta este momento es la vacuna. Hasta que no haya otra opción, yo creo que tenemos que ir adaptándonos a esta solución. Y una última parte, sobre todo porque hasta este momento no existe prueba del daño que pueda causar la vacuna, que si ya existiera una prueba, entonces ahí sí ya estuviéramos ante una situación que tendríamos que plantearnos un escenario diferente. Mira, yo lo planteo de esta manera, y con esto todavía paso a mi compañera. Cuando usted se vacunó, o usted lo vacunaron del polio, del sarampión, la tecnología no tenía ni siquiera una milésima parte del desarrollo que tiene hoy. Y se confió en esa vacuna y a usted lo vacunaron y no le preguntaron. Entonces ahora que la tecnología está avanzadísima, que una molécula, una nanopartícula, tú la puedes identificar en nanosegundos. Vacúnate, viejo, sal de eso, llévalo a los vecinos y llévalo a vacunar. Yo estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con el planteamiento de ustedes y con lo que tú acabas de decir. El nivel de conocimiento que tenía una persona anteriormente a este desarrollo de la tecnología, cuando bien dices, nos vacunaron de polio y todo, no es el mismo conocimiento que tenemos ahora, y por ese conocimiento que nos toca ahora es que nos hemos hecho una sociedad más crítica, y eso es positivo. Dicho esto, y como mencionabas bien, Manuel, hablabas de esas necesidades, y pese a que estoy en total acuerdo con el resto de esta mesa aquí en Voz Matutina, donde sí entiendo que es necesario que se regulen estos accesos a las personas que no han sido todavía inoculadas. Es una realidad, a diferencia de Estados Unidos, en nuestra República Dominicana, que parte de las personas que toman la decisión de no vacunarse es un tema de religión en algunos casos. Y en estos casos son personas con un nivel adquisitivo bajo o muy moderado. En República Dominicana, hacerse una PCR, ¿cuánto cuesta? 4.500 pesos. 4.500 pesos. En el caso de las antígenos, con poco menos de 2.000 pesos, 2.000 y poco, tú tienes una vacuna. ¿Cuál es el tiempo de duración de una vacuna? ¿Cuál sería el costo para una persona que decide no vacunarse? Claro, eso debe responder al criterio de cada quien, ¿verdad? Pero si yo, por desconocimiento o de conocimiento de más o por mi religión y demás, decido no vacunarme para poder acceder a el banco, o yo no permití que mi hijo de 15 años se vacunara, pero debe ir a la escuela, en el sector público. En este caso, debe presentar el registro de vacunación. Pero yo mensualmente o cada 3 meses no tengo los ingresos, el dinero suficiente para pagar esa PCR. Entonces, ¿qué va a suceder con ese segmento de la población? Sí, mira, ahí sí yo difiero un poco, o no difiero, pero entiendo que hay una situación importante a la cual le debemos prestar atención, porque ya esto no es desde el punto de vista legal, sino en términos prácticos, cómo vamos a ejecutar esa resolución. A veces en el país dictamos no solamente leyes, sino también resoluciones de este tipo,
y no tenemos las herramientas suficientes para poder ejecutar su cumplimiento. En este caso que tú planteas, mira, lo correcto sería que en el caso de los estudiantes, por ejemplo, el ejemplo que me planteaste, un estudiante de 15 años que ciertamente no tenga las posibilidades de hacerse una prueba PCR porque es bastante costosa, como bien indica, entonces el Estado debería garantizarle que en todas las escuelas, aquellos estudiantes que no están vacunados por ya sea una situación especial de religión o una situación especial de salud, entonces la misma escuela le haga la prueba PCR para determinar si esta persona está negativa o está positiva. Yo creo que eso es algo que debe garantizársele principalmente en el caso de los colegios privados. Estamos hablando del derecho a la educación que se le debe garantizar a nuestros jóvenes mayores de 12 años en adelante. Entonces, a veces, que es mi crítica, el Estado se pone la vara un poco más alta de la cuenta. Vuelvo y repito, para mí la resolución es constitucional, la resolución es oportuna, la resolución es correcta. Ahora, hay que ver si el Estado tiene las herramientas necesarias para garantizar Exacto. el efectivo cumplimiento de la resolución. No solamente el caso de las escuelas, tenemos el caso de los colmadones, por ejemplo. Realmente el Estado podrá garantizar, número 1, que se exija la tarjeta de vacunación. Número 2, que se exija el tema de la prueba negativa PCR. No solo los colmadones, los restaurantes. Señores, cuando vimos el toque de queda, cuando estaba el estado de emergencia, que teníamos un máximo de 70, 50% de personas en un restaurante, vimos cómo se violaban esas medidas. Sí, No, al claro. principio cuando se cerró, que después se dio apertura gradual, se quejaban primero porque estaban cerrados y no podían producir. Después porque lo dejaban a la mitad de la capacidad. Y ya yo he escuchado voces que se están quejando porque ellos no van a pedirle a la gente que Sí, muestre eso la es otro tarjeta. tema. Entonces, queremos Sí, sí. vivir en un estado perfecto, pero no queremos Exacto. contribuir con el estado que funcione. Eso es correcto. Entonces, si bien las medidas son correctas, las medidas son oportunas, el Estado ahora tiene la ardua tarea de garantizar que estas medidas se cumplan y en algunos casos, como el caso que planteabas de la educación, debe garantizar que aquellos que no se vacunen por una circunstancia particular, ya sea de salud, comprobable, el tema de la religión, entonces específicamente en las escuelas el Estado debe garantizar hacerle sus pruebas PCR. Hace un mes y medio, casi 2 meses, salía a la palestra unas declaraciones de una actriz, Fernanda Castillo, que es seguida por millones de personas por la facilidad que ella tiene para la vacuna. Y ella decía, si usted rechaza la vacuna, es su derecho. Háganos el favor también y rechace el tratamiento si se infecta de COVID. Al menos así le deje el chance a otros a salvarse. Estas declaraciones, claro que levantaron revuelo, porque en su momento lo estaba buscando porque precisamente me llamaron la atención. ¿Podría aquí el Estado tú decir, ok, le vamos a negar a usted la salud si usted no se quiso vacunar en un caso de que sea de COVID? No, Porque mira. pero para ponerlo en el contexto, porque sabes lo que es lo que están exigiendo. O sea, si usted no se quiere vacunar, tampoco yo tengo la responsabilidad de salvarte cuando tú te tengas problemas con COVID, porque yo te he dado las herramientas. ¿Tú Claro. qué dices de eso? Sí, mira, casos como esos que plantean se han dado múltiples a nivel del mundo. Personas antivacunas que luego fallecen y bueno, y hay que brindarle toda la atención necesaria y duran hasta 3, 4 semanas entubados. Pero mira, en ese caso específico que tú me preguntas, yo te diría que no, hay que garantizarle su derecho a la salud, porque nuevamente nos vemos ante un choque de derechos. Está el derecho individual de la persona, de la libertad, que dijo no me voy a vacunar, y está el derecho a la salud. Entonces vuelve otra vez el choque de derechos y debemos ponderar qué está en primer lugar, ¿no? El objetivo fundamental del Estado es garantizar la salud de las personas. Por tanto, debe ofrecérsele todos los servicios E imperar necesarios. uno sobre el otro. Lógicamente, sí, así estamos de acuerdo que debería de ser. Entonces, ¿entiendes tú que se van a seguir endureciendo y estás de acuerdo con ello? O sea, el Estado, como ha dado la facilidad de los centros, puede en cualquier momento tener la capacidad de endurecer las medidas contra la población que aún no se ha vacunado, que según los datos de Caro ahorita, eran más de 1.700.000 personas que todavía no se han tienen vacunado. La primera La vacuna. primera dosis. Mira, si tú me preguntas a mí, yo entiendo que no debe haber un endurecimiento de las medidas. Yo entiendo que las medidas que se dictaron el pasado viernes
son efectivas, cuando las personas vean limitadas el poder acceder, por ejemplo, al transporte público. De hecho, se ha incrementado la cantidad de gente buscando vacunas. Sí. Y Se registró de manera inmediata. Sí. Y cada día eso va a ir incrementando también, porque al final del día las personas necesitan un trabajo para poder subsistir, necesitan el medio de transporte para llegar a su trabajo. Entonces, yo creo que si bien hay ciertas restricciones de derecho, también debe servir de motivación para las personas terminar de vacunarse, y señores, y poder poner capítulo cerrado, o por lo menos que el COVID no sea un dolor de cabeza tan grande como ha sido hasta ahora. Coincido también en ese punto. Mira, una de las múltiples quejas que tenemos los ciudadanos es precisamente que el Estado, a través de sus diferentes ministerios y dependencias, pues no le dan seguimiento al cumplimiento de las leyes, al cumplimiento de las normas, etc. Etcétera. En este caso, lo está haciendo, y nosotros estamos poniendo esa vara y esa división, y nos estamos restringiendo ante esta medida. Es necesario y sí es oportuno que el Estado lo haga en este momento, sobre todo cuando estamos hablando también de que los casos de COVID van en incremento en estas últimas 2-3 semanas, sobre todo después de que se aperturó las clases de manera presencial. Y era algo que ya además se había vaticinado. Manuel, desde tu perspectiva, ¿cuáles otras acciones podría tomar el Estado Dominicano para seguir enfrentando esta situación y pudiera, no sé, darse un ejemplo con otros estados, con otros ejemplos de otras naciones que estén en la misma situación? Sí, mira, el Estado Dominicano, que es importante decirlo, la Ley 4201, que es la Ley General de Salud, faculta al Ministerio de Salud Pública tomar las medidas que sean necesarias para prevenir enfermedades contagiosas, como es el caso del COVID-19, que es una pandemia, como todos sabemos. Entonces, yo pienso que todo va a depender cómo vayan desarrollándose los hechos en los próximos días, en las próximas semanas, y ahí se verá la necesidad o de endurecer las medidas o tal vez disminuirlas. O sea, yo entiendo que todo va a depender cómo el Estado va viendo, va evaluando. Fíjense que desde que empezamos la pandemia, esto ha sido una evaluación prácticamente cada vez a 2-3 semanas. Desde que arrancamos con los toques de queda, 2 semanas, 3 semanas y evaluamos. Las medidas que surgieron el 8 de octubre, que las principales o las más duras, arrancan a partir del 18 de octubre, yo creo que en un lapsus de 30 días, 3 semanas, el Estado va a evaluar, mira, podemos trabajar con ellas, y entonces ahí decidirás endurecerla o tal vez ser un poco menos restrictivo. Claro. Pero yo creo que el reto principal que tiene el Estado ahora mismo, en lugar de pensar en nuevas medidas, es lograr el efectivo cumplimiento de las actuales. Es decir, es lograr que realmente se exijan, ya sea o tarjetas de vacunación o prueba negativa PCR a partir del 18 de octubre en los lugares donde establece la resolución del Ministerio de Salud Pública. Y retomar el hecho de la propaganda que tenía el Estado Dominicano en favor del tema de vacunación, de uso de mascarillas y distanciamiento. Ha disminuido bastante en los medios de comunicación esa propaganda que se daba a través de prensa, radio, televisión, y que tú veías en los diferentes centros comerciales y establecimientos de cara del Estado Dominicano. Yo entiendo también que debería retomarse en este aspecto, Jenny. Manuel, en el caso de las empresas privadas, ¿podrían tener ellos, yo entiendo que debería, para mí es una iniciativa que podrían hacer y tomar en cuenta, de que, ok, somos Voz Media Network aquí, nosotros garantizamos, nuestro personal está totalmente vacunado, y exigirle a sus empleados estar vacunados? Eso es algo para, como, ok, vamos a hacer un listado, fulano, tráigame su tarjeta, si usted no se ha vacunado, también tener un control a través del trabajo. ¿Se podría hacer esto? Sí, precisamente la resolución del Ministerio de Salud Pública les exige a los empleadores a exigirle a sus empleados que estén vacunados. Es decir, deben o presentar su tarjeta de vacunación con sus 2 dosis o, en su defecto, entonces presentar una prueba negativa de PCR que se haya realizado en un máximo de 7 días anteriores. Entonces, y mantenerse actualizándola hasta tanto presente tarjeta de vacunación. Correcto, deben mantenerse actualizándola hasta tanto la presente, y luego de la segunda dosis deben esperar 14 días
para que entonces ya no se le ¿Y exija. quién aguanta eso? Mira, una asociación de empresarios de Santiago, cuando se adoptó, cuando se presentó la medida de que ya no estaríamos en estado de emergencia, y dos, la exigencia de la tarjeta de vacuna para acceder a los diferentes lugares públicos, una asociación de empresarios, no recuerdo cuál específicamente ahora en Santiago, precisamente hablaban de este punto de exigirles a sus colaboradores que estuvieran la vacuna, y ellos en este sentido le daban flexibilidad de horario, vaya, vacúnase, porque ya a las 5 o 6 de la tarde, cuando viene a salir un empleado de su lugar de trabajo, pues ya muchos de estos centros están cerrados. Entonces le han dado permisos para que ellos vayan a vacunarse, lo que valoramos de manera positiva, y extendemos a que otros empresarios, sobre todo en el casco urbano, en el Gran Santo Domingo, pues tomen también estas medidas. Sí, yo entiendo que la mayoría de los empresarios tienen el interés de que sus empleados se vacunen. Incluso en semanas atrás, 10 días, tal vez 2 semanas, el ministro de Trabajo, en un almuerzo que estuvo participando, comentó que iban a publicar una certificación para que aquellas empresas que tengan más del 90 o 95% de sus empleados vacunados certifiquen de que están en cumplimiento, digamos, con lo que es la inoculación de las vacunas en sus empleados. Entonces yo entiendo que es algo que sí, que el mayor interés lo tienen sus empleados, los empleadores, sobre todo los propietarios de aquellos establecimientos que reciben público. Exacto, sobre todo. A mí, como dueño de un restaurante, dueño de un centro comercial, me interesa garantizarle a mis clientes de que mi personal está vacunado. Y claro, eso es una manera de tú atraer clientes a que te visiten. Un valor agregado ahora mismo. Es un valor agregado, como bien indicas. Mira, el principal empleador de la República Dominicana, o bueno, de cualquier país del mundo, es el Estado. El Estado ha dispuesto que sus empleados tengan las facilidades para que se vacunen. Ahora, tú decías en principio de algo que a mí me preocupa, y tú lo pones en contexto en la realidad, en lo que pasa en el día a día. Y es que tú no tienes forma de que el colmadero, que lo que quiere vender su cerveza, o lo que quiere vender su poterrón, te controle el teteo que se le arma al frente. Porque al final del día es lo que va a recibir su dinerito por su compra, y tú te quedas con el problema como Estado. Entonces, de mi parte, mi última intervención, ¿qué tú recomendarías? Una forma en el colmado para tratar de ver cómo podemos mitigar este asunto. Mira, si tú me preguntas en términos prácticos, la verdad que abarcar todos los colmados del país entero va a ser muy complicado. Hace un tiempo yo vi un estudio, había más de 95,000 puntos de venta tipo colmado. Sí, mira, va a ser muy complicado. Yo pienso que el Estado, no de una manera coercitiva, porque tenemos que tener cuidado con esa parte, porque últimamente vemos un Estado hasta cierto punto más opresor de la cuenta, con las autoridades encargadas de la seguridad y de la seguridad ciudadana. Entonces el Estado debe realizar campañas, redadas, junto con miembros del Ministerio de Salud Pública, miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Deben realizarse operativos en los diferentes colmados del país, y aquellos que no estén cumpliendo con esas medidas, entonces que sean sometidos a la autoridad. El artículo 153.1 de la Ley General de Salud establece una sanción de 1 a 10 salarios mínimos para aquellas empresas que no cumplan con las disposiciones que son dictadas por el Ministerio de Salud Pública en una situación como esta. Entonces, mira, yo creo que debemos cumplir con la ley. O sea, lo que se debe procurar es que se cumpla con la ley, no de una manera coercitiva, no de una manera opresiva ni autoritaria. Ni arbitraria. Que se realicen redadas en compañía de las autoridades competentes. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Ministerio Público, Policía Salud Nacional. Pública. Y entiendo que también deben hacerse acompañar de miembros del Ministerio de Salud Pública, porque son las personas con el expertise necesario para verificar que una tarjeta de vacunación esté correcta, que una prueba de PCR negativa esté correcta y que esté emitida por uno de los laboratorios autorizados. Entonces yo creo que es un tema de voluntad. No es fácil, no va a ser fácil, pero si hay la voluntad del Estado hacer redadas, no solamente en los colmadones, sino también centros comerciales, restaurantes, en todos los lugares, y que eso sirva de ejemplo, que esas redadas
se propaguen a través de los diferentes medios de comunicación masiva. Señores, hoy es muy fácil que lo que yo haga aquí en la capital, en 2 horas se sepa en Pedernales, o se sepa al instante, o se sepa en Montecristi. La verdad que con los medios de comunicación es muy fácil hoy en día difundir la información. Entonces, esa es la información que tiene que llegar a todos los lugares. Al final, yo entiendo que el ciudadano promedio no tiene el interés de tener problemas con las autoridades. Siempre van a haber uno que otros rebeldes que no le va a importar que le cierren el colmadón, pero eso no es la generalidad. Yo entiendo, lo que pasa es que eso tal vez son los que jalan más view, que venden más noticias, pero esa no es la realidad de la ciudadanía dominicana. Muchísimas Bueno, gracias, sí, Manuel. muchísimas Nosotros gracias. tenemos el compromiso de volver a invitarte, porque hay muchísimos temas jurídicos que hay que mantener a la población informada. Pero antes de irnos a la pausa, quiero que sepas, a ti que me estás mirando, que si alguien va a ofrecerte falsificar una planilla de esta, sepas que eso es falsedad en escritura pública. Y por eso un tipo penal que puede ser perseguido, y si el Ministerio Público te decide traducir a la justicia, la vas a pasar feo. Así que vámonos a una pausa y cuando retornemos, seguimos con Voz Media Network.